Muy buenas noches, mis hermanos, para los que están aquí presentes y también para aquellas personas y hermanos, amigos y demás que nos siguen a través de nuestra red social. Tengan ustedes la más cordial de las bienvenidas en esta noche. Mis queridos hermanos y amigos, hoy, como bien sabemos todos nosotros, es nuestro servicio de oración y de estudio de nuestra confesión de fe. Hoy, el párrafo que será objeto de nuestro estudio, el capítulo que será objeto de nuestro estudio, es el capítulo número 8, titulado De Cristo el Mediador. De este título va a ser objeto de nuestro estudio el párrafo número 2. Así que, mis queridos hermanos, estemos atentos a lo que nos tiene que decir el Señor en esta oportunidad, en esta noche, a través del estudio sistemático de nuestra confesión de fe. Así que antes de abordar nuestro tema, yo quisiera que por un instante mis hermanos me acompañaran en oración para poner este estudio en las manos de nuestro Padre Celestial. Así que inclinemos nuestro rostro una vez más y oremos. Padre y Rey, te damos gracias, Señor, por la oportunidad que nos das en esta noche de estar en este lugar, Señor. El lugar, Señor, que tú has escogido para que tu nombre sea exaltado. Estamos gozosos, Señor. Estamos alegres, Señor. Estamos, Señor, con un corazón de verdad agradecido, Señor, por todo lo que has hecho, Señor, en nuestra vida. Y con este estudio que vamos a hacer, Señor, seguramente vamos a estar mucho más comprendidos en los tiempos, mucho más entendidos en los tiempos, Señor, para lo que respecta, Señor, de la obra magnífica que hiciste, Señor. De esa obra, Señor, que inició en un tiempo atemporal, mi Rey, en un espacio atemporal, y que se vino a efectuar, Señor, mucho tiempo después, se hizo efectiva y eficaz para cada uno de nosotros, mi Señor. Oh Padre, que hoy, Señor, tu palabra sea no solamente la punta del iceberg, sino también, Señor, todo el fundamento, Señor, por el cual nosotros estamos puestos en pie y mis hermanos atentos a escuchar tu gloriosa y bendita palabra. Oh, mi Rey, agradecidos estamos cada día, Señor, que tu palabra, Señor, es expuesta, Señor, de manera eficaz, Señor, con denuedo, Señor, con valentía. Ayuda a mis hermanos a estar concentrados. Líbranos, Señor, líbralos de mí, Señor, de algún concepto errado, erróneo, concepto humano que pueda tener, Señor. Padre, tu palabra dice que el que esté falto de sabiduría, pídala y que tú la darás de manera abundante. Y hoy pido sabiduría para mis hermanos y para mí, mi Rey. Ayúdame a exponer a este tema, Señor, con sencillez, pero que tenga, Señor, la profundidad de vida, Señor, para que quede claro todo lo que vamos a exponer en esta noche. Padre, te damos la gloria, la honra y la alabanza a ti, mi Rey, el único Dios todopoderoso. Amén y amén. Bien, mis hermanos, hoy el tema que será objeto de nuestro estudio es el párrafo número 2 de nuestra confesión de fe. Este tema está titulado como Cristo el Mediador, de Cristo el Mediador. Mis hermanos, hablar de Cristo el Mediador, tenemos que hablar literalmente primero de muchas humillaciones que recibió el Señor solo por el hecho de encarnarse. El hecho de la encarnación del Señor es una humillación para Él, para el Todopoderoso. El que creó los cielos y la tierra, el haberse encarnado,
y haber padecido como alguno de nosotros es una humillación. El hablar de Cristo también, de la encarnación del Señor, es hablar de su unión hipostática. El hablar también de la encarnación del Señor es hablar de los medios y el modo que utilizó el Señor para que Él viniera y se convirtiera en uno de nosotros, y fuera uno de nosotros, perdón. Así que, mis hermanos, si pudiéramos darle un título a este párrafo que será objeto de nuestro estudio, sería única y sencillamente la encarnación. Así de sencillo. La encarnación. Para que Cristo pudiera oficiar, valga la redundancia, el oficio de mediador, debía encarnarse. Y este es el tema que abordaremos en nuestro párrafo la noche de hoy. Voy a citar para ustedes lo que dice nuestra confesión de fe acerca de este párrafo número 2 del capítulo número 8. Abran su confesión de fe, mis queridos hermanos. Y cito para ustedes: el Hijo de Dios, la segunda persona de la Santa Trinidad, siendo Dios verdadero y eterno, el resplandor de la gloria del Padre, consustancial con aquel e igual a Él que hizo el mundo y quien sostiene y gobierna las cosas que ha hecho. Cuando llegó la plenitud del tiempo, tomó sobre sí la naturaleza del hombre, con todas sus propiedades esenciales y con sus debilidades concomitantes, aunque sin pecado. Hay que resaltar ese sin pecado, siendo concebido por el Espíritu Santo en el vientre de la Virgen María. Al venir sobre ella el Espíritu Santo y cubrirla el Altísimo con su sombra, y así fue hecho de una mujer y así fue hecho de una mujer de la tribu de Judá, de la simiente de Abraham y David, según las Escrituras. De manera que dos naturalezas completas, perfectas y distintas se unieron inseparablemente en una persona, pero sin conversión, composición o confusión alguna. Esta persona es verdaderamente Dios y verdaderamente hombre, aunque un solo Cristo, el único mediador entre Dios y el hombre. Amén. En nuestro párrafo, mis hermanos, encontramos condensada la doctrina de la encarnación de Cristo y su oficio como mediador. Una de las cosas que nuestra confesión de fe quiere dejar en claro en nuestro párrafo es que fue la segunda persona de la Trinidad quien fue la que se encarnó, no el Padre, sino el Hijo. Ese es el énfasis en las primeras líneas de nuestro párrafo cuando dice: el Hijo de Dios, la segunda persona de la Santa Trinidad. Nuestro párrafo nos quiere dejar en claro que no fue el Padre que se encarnó, sino fue el Hijo. Parece sencillo, pero es de vital importancia hacer la aclaración. Además, nuestro párrafo describe quién es Él. La segunda persona de la Trinidad fue la que se encarnó, pero nuestro párrafo también describe quién es Él. ¿Y quién es Él? Miren la segunda parte de nuestra primera línea. Dice: siendo Dios verdadero y eterno. Entonces, nuestro párrafo describe, número 1, que fue la segunda persona de la Trinidad quien fue la que se encarnó, y número 2, siendo Dios verdadero y eterno. Ese es el énfasis de las primeras líneas de nuestro párrafo. Él era el resplandor de su poder. Mis hermanos, este párrafo no solo enfatiza la persona, no solo dice quién es esta persona, sino que también nos dice las actividades y características únicas, escuchen bien, características únicas de la segunda persona de la Trinidad en la obra de creación.
Ahora, si yo les preguntara, ¿quién hizo el mundo? Todos responderíamos una sola voz, Dios. Está bien decir. Pero ¿por quién lo hizo? ¿Por quién lo hizo, mis hermanos? Colosenses 1, del 15 al 16 nos da la respuesta. Alguien que me ayude con este verso, por favor. Colosenses 1, del 15 al 16. ¿A través de quién Dios creó todo el mundo? Alguien que me ayude, por favor, mi hermano. Amén. Sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado para él. Ok, perfecto. Entonces ya sabemos que Dios fue quien hizo todas las cosas, pero las hizo por el Hijo. Las hizo por el Hijo. Entonces, a la pregunta que hice hace algunos momentos, ¿quién hizo el mundo? La respuesta es evidente, la respuesta es Dios. Pero ¿por quién lo hizo? Lo hizo por el Hijo. Entonces, Él era el resplandor de su gloria, características únicas de la segunda persona de la Trinidad en toda la obra de la creación. Lo que queremos decir, mis hermanos, en todo esto, es que el Padre, es que no fue el Padre quien se encarnó, sino el Hijo. El Hijo a la postre fue quien murió en la cruz. El Hijo a la postre fue quien resucitó. Esto nos da claridad sobre las primeras líneas de nuestro párrafo. El Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad, Él siendo el mismo Dios verdadero y eterno. Pero ¿cuándo se encarnó el Hijo? ¿Cuándo se encarnó el Hijo? Es una pregunta que nos debemos hacer y que trataremos de responder a la menor brevedad posible. Nuestra confesión de fe dice lo siguiente: cuando llegó la plenitud del tiempo. Pero ¿cuándo fue esa plenitud del tiempo? Si llegó en un momento de plenitud es porque antes se había acordado que Él viniera, ¿cierto? ¿A qué le recuerda eso? Pacto de redención, ¿cierto? Perdón. Intratrinitario, perfecto, mi hermana. Si la pregunta es, ¿cuándo se encarnó el Hijo? Y nuestra confesión dice que cuando llegó la plenitud del tiempo, Él se encarnó. Entonces, deduciblemente tenemos que observar que si en la plenitud del tiempo Él se encarnó, tuvo que haber pasado algo para que Él pudiera encarnarse. Y ese algo que pasó fue el pacto de redención, cuando el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo se reunieron para poder redimir a aquellos que habían de ser llamados sus hijos. Está claro, ¿verdad? Pero vamos a confrontarlo con la palabra. Gálatas 4:4. ¿Qué dice Gálatas 4:4? Uno que me ayude, por favor. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, usted vio a su hijo, nació de mujer. Ok, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, nació de mujer, escuchen bien, nació de mujer y nació bajo la ley. Es decir, que ese mismo Dios que creó la ley envió a su hijo y su hijo voluntariamente vino y se encarnó como un hombre y estuvo sujeto a la misma ley que él mismo formuló. ¿No les parece increíble esto? Esto es increíble, hermanos. El mismo Dios Todopoderoso se sujeta a su misma ley. ¿Todo por qué, mis hermanos?
Porque Él quería, por amor a ti y a mí, hermano. Por amor a ti y a mí. Si eso no merece un fuerte amén, mi hermano. Pero la encarnación de nuestro Señor ocurrió ¿cuántas veces? Una vez en el tiempo de la historia. El apóstol Pablo le dice a los Gálatas, cuando vino el cumplimiento del tiempo, era en el tiempo de Dios que le iban a ser de mujer y iban a ser también sujetos a la ley. Es decir, cuando el plan soberano de Dios hecho en la eternidad, pacto de redención, pasada en la historia de la redención humana, entonces cuando vino ese tiempo ocurre la encarnación. Mis hermanos, la escritura es clara y contundente, dejando por sentado que no hay otra encarnación. No hay otra encarnación. Es decir, que aquellos que vinieron después del Señor, diciéndose a sí mismos que ellos eran el Señor, que ellos eran el Cristo viviente, es una falsedad. No podemos por qué creer en estas fábulas que nos dicen algunas personas. Por ahí vale el punto para aclarar. Creo que por ahí hay alguno que se hace llamar Jesucristo y su esposa es María Magdalena. Mis hermanos, y tienen tantos y tantos seguidores. Tantos y tantos seguidores. Creo que está en un estado de los Estados Unidos, algo así, no me acuerdo muy bien. Ahora, mis hermanos, queda claro que solamente hubo una encarnación, una vez y para siempre. Esta es la sustancia de Gálatas 4:4. Pero ahora, ¿qué significa que Cristo se haya encarnado? ¿Qué significa eso? Pues la respuesta más sencilla nos la da nuestra confesión de fe. Miren lo que dice. Dice que Él tomó para sí la naturaleza de hombre. He aquí, mis hermanos, el misterio de misterios. ¿Alguna vez nos hemos puesto a imaginar o a pensar cómo fue esa concepción del Señor? Esa concepción del Señor. ¿Cómo así que nació sin pecado? ¿Cómo así si estuvo en el vientre de María, la cual, por ser descendiente de Adán, también el pecado había permeado su vida, ¿cierto? De hecho, ella lo declara. Ella dice, salve la esclava del Señor, parafraseando el texto. ¿Qué quiere decir eso? Que ella necesitaba también lo que tú y yo necesitábamos en un momento, ponernos a cuenta con el Señor. ¿Cómo se dio eso, mis hermanos? Si ustedes me preguntaran a mí, yo no tendría la respuesta. Sinceramente, no tendría la respuesta. Pero dice que Él tomó para sí la naturaleza de hombre. Nuestro párrafo no trata de forzar nuestras mentes, tratando de enseñar qué es la encarnación, tratando de sacar conclusiones apresuradas. Lo más probable es que si esto fuera así, nos llevaría a una herejía. Cuando racionalizamos la doctrina de la encarnación como cualquier otra doctrina, podemos caer en errores teológicos y doctrinales, mis hermanos. Esta es la esencia, que el Cristo tomó para sí la naturaleza humana. Pero miren lo que dice nuestra confesión de fe, y es una descripción fascinante. Lo que sigue diciendo nuestra confesión de fe, dice, con todas sus propiedades esenciales. Él tomó la naturaleza humana con todas las propiedades esenciales. Es decir, que en Cristo se halló pecado. Pero dice aquí nuestro párrafo, en todas sus propiedades esenciales.
Pero más abajo dice el párrafo, dice nuestra confesión de fe, aunque sin pecado. ¿Qué quiere decir esto? Que Él tomó todas nuestras propiedades esenciales. Quiere decir simple y llanamente que el Señor tenía un alma como tú y como yo. Si se dan cuenta por qué hablar de la encarnación del Señor, del Hijo de Dios, de la segunda persona de la Trinidad, es hablar también de su humillación. El Todopoderoso se humilló tanto que hasta tuvo un alma como tú y como yo. Siguiendo con nuestro párrafo dice, y con sus debilidades concomitantes. ¿Qué quiere decir concomitante? Es decir, con debilidades asociadas, a la humanidad, a lo que nosotros padecemos naturalmente. Pero dice en nuestra confesión de fe, aunque sin pecado. Miren lo que dice. Y con sus debilidades asociadas o concomitantes, pero sin pecado. Noten la salvedad que hace la confesión de fe. Aunque Cristo no tenía pecado, llevaba sobre sí las consecuencias de un mundo caído. Llevaba sobre sus hombros las consecuencias de un mundo caído. Isaías 53 nos da la respuesta a todo esto. Por ejemplo, Cristo se cansó, tuvo hambre, tuvo sed, tuvo sueño. Todo esto, mis hermanos, son debilidades asociadas al ser humano. Y Cristo, al tener un alma, también padeció con estas debilidades. Cristo también se entristeció. ¿Se acuerdan el pasaje cuando su amigo, el hermano de Marta, Lázaro murió? Dice la Escritura que el Señor lloró. También sufrió. Nada más hay que ver la escena de la cruz para saber cómo sufrió nuestro Señor. Entonces, mis hermanos, todo lo que era necesario, todo lo que constituye a un hombre en nuestro Señor Jesucristo, lo fue en todas las propiedades esenciales y en todas sus debilidades asociadas. Todas las debilidades asociadas al hombre, aunque, por favor, en letras grandes, aunque sin pecado. Sin pecado. Ahora bien, nuestro párrafo también nos habla del medio y el modo de la encarnación de Cristo. Miren lo que dice nuestra confesión de fe. Dice, siendo concebido por el Espíritu Santo en el vientre de la Virgen María. Siendo concebido por el Espíritu Santo en el vientre de la Virgen María. El Espíritu Santo es el agente principal de la encarnación de Cristo. No es María. No es María. El Espíritu Santo es el medio por el cual Cristo es engendrado en el vientre de la Virgen María. Es decir, que la Virgen María es el modo que utilizó Dios para la encarnación de nuestro gran y buen Salvador. Por eso hablamos de un medio y de un modo. El Espíritu Santo, como bien lo dije, es el agente principal de la encarnación de Jesucristo. Y la Virgen María, el modo elegido para este gran milagro. Al venir sobre ella, también dice nuestra confesión de fe, el Espíritu Santo y cubrirla el Altísimo con su sombra, y así fue hecho de una mujer de la tribu de Judá, de la simiente de Abraham y de David, según las Escrituras, bien como lo dice Romanos 1:3. Mis hermanos, por cuestiones de tiempo, vamos a pasar a la última parte de nuestro párrafo. Esta última parte de nuestro párrafo
Es donde se encuentra condensada la más alta doctrina de este párrafo. Dice, de manera que dos naturalezas, dice nuestro párrafo, dos naturalezas completas, perfectas y distintas, se unieron inseparablemente en una persona, pero sin conversión. Dos naturalezas, hablando de la unión hipostática o de la naturaleza hipostática de Cristo. Es decir, Cristo era 100% hombre, 100% Dios. Esto es lo que se conoce como la unión o naturaleza hipostática de Cristo, donde dos naturalezas habitaron y habitan en una persona. No eran dos personas, como dice una corriente que es muy conocida hoy en día. Nuestro párrafo dice que dos naturalezas en una persona, perfectas y distintas, las cuales se unieron en una persona, pero sin mezclarse la una con la otra, es decir, sin tener ningún tipo de conversión. Las dos naturalezas de Cristo son distinguibles. No hay una mezcla entre una y la otra. Ni la divinidad de Cristo abraza y cubría la humanidad de él, como tampoco la humanidad de Cristo abrazaba su divinidad. Las dos naturalezas, mis hermanos, permanecen esencialmente como Dios y como hombre. ¿Cuál fue el estado de humillación de Cristo? El estado de humillación de Cristo fue aquella baja condición en la cual por amor a nosotros se despojó de su gloria y tomó la forma de un siervo en su concepción, nacimiento, vida y muerte, después hasta la resurrección. Ese es el estado de humillación de Cristo, mis hermanos. Cristo se humilló en su concepción, en su nacimiento, en su vida y en su muerte y hasta la resurrección. Mis hermanos, todo esto lo hizo el Señor, porque había de salvar a un gran número de millares de personas que no tenían ningún vínculo, que no tenían ninguna relación con Él. Es más, no querían saber de Él. Y Él vino y se humilló en su concepción, nacimiento, vida y muerte, y hasta su resurrección, para que hoy nosotros tuviéramos vida, y no solamente la vida de esta hora de la gloria, sino la vida eterna que Él nos vino a dar, mis hermanos. Es la vida eterna que Él nos vino a dar. Él no vino a darnos casa, carro y beca. Él vino a darnos lo que nosotros habíamos perdido por medio de Adán en el pacto de obras. Él vino a darnos la vida eterna que Adán perdió por su desobediencia, mis hermanos. Por eso se encarnó, por eso se humilló, por eso padeció por cada uno de nosotros. Mis hermanos, sabiendo estas verdades, no queda otra cosa que salir corriendo y proclamar las buenas nuevas de nuestro buen Dios. Hay mucha gente, familiares de nosotros, que no conocen estas verdades y se van a perder, mis hermanos. Se van a perder. Aunque la salvación no depende de nosotros, pero sí pregonar su bendita y sagrada palabra. Amén, mis hermanos. Oremos. Padre, gracias te damos por la oportunidad que nos diste en esta noche de conocer tu humillación, mi Señor. Padre, perdónanos, que hemos jugado, Señor, a ser siervos tuyos, mi Rey. Perdónanos, Señor, porque el estado de humillación tuya, Señor, no la tenemos en cuenta, mi Señor. Porque tu encarnación no la tenemos en cuenta, mi Rey. Oh, mi Señor, perdónanos, porque hemos sido necios.
en no tener en cuenta, Señor, estas grandes verdades. Están ahí, Señor. Ahí solamente al abrir tu palabra, ahí están. Perdónanos, mi Rey. Perdónanos, Señor. Y te damos gracias, Señor, por tu humillación, por tu encarnación, por lo que has hecho, Señor, por lo que hiciste, Señor, por lo que seguirás haciendo, Señor, por tu grey, la que compraste a precio de sangre. Ayúdanos, Señor. Te lo pedimos en el nombre de nuestro buen Salvador. Gracias, Señor, te damos. Amén y amén. Mis hermanos, la paz y la gracia del Señor sean con ustedes. Panócar.